Bueno, ya es la hora y nos gusta ser puntuales en esta facultad. Bueno, antes de comenzar mi breve exposición, quiero agradecer la presencia de los 4 ponentes, a la doctora Lafuente, al doctor Iriarte, que me acompañan en la mesa, a la doctora Barrera y al doctor Vial, aquí presentes y que intervendrán en el segundo panel. También deseo dar la bienvenida al moderador de la segunda mesa, el doctor Rodríguez González, profesor de la Facultad de Psicología e investigador del ICS en esta universidad. Gracias a los 5. Como no podría ser de otro modo, este agradecimiento es extensible a todos ustedes, también a los que están participando de forma telemática. Gracias por su presencia. Entre todos, con nuestras reflexiones y contribuciones, haremos de esta aula magna una auténtica academia. Hace unas semanas asistí a una charla testimonio sobre el final de la vida humana. Hablaron fundamentalmente 2 hermanas de un paciente fallecido por esclerosis múltiple, después de muchos años de enfermedad. Sus testimonios me confirmaron el hilo conductor de mi intervención. En el ser humano existe una dimensión que no es corporal, somática, sino espiritual. Me refiero a la necesidad de dar sentido a la vida, de preguntarse sobre el por qué y el para qué, la necesidad de trascender, de salir de uno mismo. Esta dimensión no hay que identificarla necesariamente con la religiosidad, aunque pueden estar relacionadas. Históricamente ha existido miedo y recelos entre los profesionales de la psicología y los de la espiritualidad-religión. Y esto ha ocasionado abundantes problemas innecesarios. En los últimos años ha habido un incremento de los escritos que intentan mostrar la naturaleza complementaria e interdependiente de las dimensiones psicológica y espiritual del ser humano. De esto nos ilustrará el doctor Iriarte en su ponencia. Cada persona es una unidad bio-psico-espiritual. La armonización de lo biopsicológico y lo espiritual ciertamente es un desafío. Muchos de los psicólogos especializados en ciencias del comportamiento no tienen el conocimiento y la formación del campo espiritual, mientras que a los versados en lo espiritual les falta a menudo el conocimiento y la comprensión suficientes de lo biopsicológico. Y este es el objetivo fundamental de esta jornada académica: ayudar a armonizar ambas dimensiones humanas. Más aún, localizar para penetrar el punto donde convergen cuerpo, psique y espíritu. Lo psicológico y lo espiritual son como 2 ojos que se complementan el uno al otro. El uno le sirve al otro en la percepción de la totalidad de la vida y de sí mismo. Pero si un ojo no está funcionando bien o está cerrado, resulta difícil que se pueda tener una percepción realista de la vida y una adecuada comprensión de la persona. Al separar lo psicológico de lo espiritual, no se está mirando la persona total. Quizá por este motivo hay mucha gente que sufre innecesariamente. En las páginas del Evangelio, Jesús nos enseña a entender la necesaria relación entre psicología y fe. Jesucristo es maestro en psicología. Jesús entiende a la gente en situación humana. Todo lo que el Maestro hizo, lo realizó en una esfera de compasión. Se puede afirmar que la gente no encuentra a Dios en lo abstracto, sino en el calor de los encuentros humanos. En los 4 evangelios nos encontramos una mezcla de lo humano y lo espiritual de Jesús. De hecho, ambos están tan íntimamente entrelazados que a menudo no nos damos cuenta de la mezcla. Jesús es el maestro de la enseñanza espiritual y también el doctor del comportamiento humano. Nos confía
seguidme, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz. Nos llama a seguirle emocional y espiritualmente. En las páginas del libro sagrado podemos contemplar a un Jesús emocional. Llora, se entristece, es compasivo, se enoja, ira, rabia, resulta herido, desilusionado, orante, se conmueve, es aseverativo, cariñoso. Todos sus sentimientos son parte de su enseñanza espiritual sobre el amor, la esperanza, la fe, el perdón, la oración a Dios como Padre, la sanación, el abandono de las cosas materiales para buscar valores como la sencillez, la misericordia, la castidad, la obediencia, el amor a los enemigos, la construcción de la paz. Al enseñar en ambos planos, Jesús nos muestra que ambos se funden. Me atrevo a afirmar que la relación psicología y espiritualidad se centra en la mirada antropológica, la mirada a la persona, la mirada que busca el bien de ella. Y en esto Jesús de Nazaret es el gran maestro. La psicología es la ciencia del comportamiento humano. La psicología nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. La psicología es un medio para fortalecer la comprensión de nosotros mismos. La psicología nos ayuda a enfrentarnos a la realidad de nuestra vida, no a huir de ella. Uno de los aspectos más desafortunados de nuestra época es que las personas evitan la realidad, y cuanto más se aparten de ella, más infelices y confundidas se volverán. Creer, aceptar y confiar en Dios requiere creer, aceptar y confiar en nosotros mismos. Cuando los psicólogos y Jesús nos señalan que nos amemos a nosotros mismos, concluimos que esta es la esencia del desarrollo emocional y espiritual. Los filósofos griegos recomendaron: conócete a ti mismo. Freud dijo: sé tú mismo. Cristo nos enseñó esto y mucho más: ámate a ti mismo. Y desde ahí amaremos a Dios, al mundo y a los demás por Dios. La psicología nos enseña un comportamiento saludable, la totalidad de lo emocional y el crecimiento maduro, y cómo podemos elevarnos por encima y más allá de nosotros mismos. El cristianismo, la teología, nos enseña la redención, la reconciliación y la resurrección. Las dos, psicología y teología, de forma totalmente compatible, se encuentran en la persona humana, apoyándose y complementándose una a la otra. La psicología puede servir para promover una comprensión más profunda de nosotros mismos, lo que nos capacita para un mejor seguimiento de Cristo. Cuanto más entendamos la dimensión humana de la existencia, mejor podremos integrar la enseñanza divina en nuestras vidas. No debemos, pues, temer a la psicología, sino escucharla. Retorno al ámbito sanitario desde el que comencé esta intervención. Cicely Saunders es considerada la fundadora de los cuidados paliativos modernos. Esta mujer revolucionó la manera de enfrentarse al dolor y a la muerte. Comprobó que un paciente que se encuentra al final de su vida padece un dolor total, porque no solo sufre el cuerpo, sino que también está el dolor emocional, el dolor social y el dolor espiritual. Pienso que en el contexto político y social en el que nos encontramos, donde la eutanasia y el suicidio asistido han entrado en nuestros hospitales, habría que subrayar más el papel imprescindible de los cuidados espirituales, en el sentido de no ceñirse exclusivamente en la salud corporal, sino también en la del espíritu. Ayudar a buscar el significado de la vida, el sentido de la enfermedad y de la muerte, el sentido de las relaciones interpersonales, de la amistad, de la familia. Por todo esto, resulta necesario conectar la espiritualidad con la salud. Hay abundantes estudios que sostienen que la espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza.
promoviendo la calidad de vida y la adaptación a la enfermedad. De aquí surge la conveniencia de que los profesionales de la salud estén capacitados para contemplar la perspectiva espiritual y religiosa de las personas a las que atienden y cuidan. Lo que necesita un médico, una enfermera, un psicólogo, además de la formación profesional apropiada, es un conjunto de competencias culturalmente sensibles que le permitan tener una relación sin prejuicios, de aceptación y empatía con la persona a la que está atendiendo. Es por ello necesario adoptar una postura de apertura y tomar tiempo para contemplar la espiritualidad de los pacientes, ya que dichos aspectos están muy relacionados con su percepción y manejo de la salud. Quiero finalizar con unas palabras de un hombre que supo armonizar estas dos dimensiones del ser humano. Me refiero a Juan Bautista Torelló, psiquiatra y sacerdote. Las letras que a continuación voy a leer están recogidas en su libro Psicología y Vida Espiritual, publicado en 2008. Nos confía el autor. Los directores espirituales, podríamos hacerlo extensible a las personas que se ocupan de la formación, acompañamiento y gobierno, deben conocer los resortes básicos de la psicología y de la psicopatología. No porque tengan que meterse a psicólogos o psiquiatras aficionados, lo que sería un fraude para quienes buscan en ellos consejo precisamente espiritual y no tanto psicológico, sino, en primer lugar, porque tratan con personas. Y las personas poseen esencialmente una dimensión psíquica, no solo son almas ni cuerpos. Comenzamos esta jornada introduciéndonos en este marco que nos brinda Torelló. Contemplar al ser humano desde su totalidad. Solo desde ahí podremos acompañarlo a alcanzar la plenitud como persona, tarea a la que está llamado y anhela en su corazón. Muchas gracias. Bueno, presento ya a el primer ponente que tengo a mi izquierda, don Jorge Iriarte, el doctor Jorge Iriarte. Es catedrático de Medicina, acreditado por la NECA en 2012. Especialista en Neurología y Neurofisiología Clínica. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra entre el año 2010 y 2014. Es doctor en Teología, especialidad en Teología Moral. En la actualidad es profesor extraordinario de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y capellán de la Clínica Universidad de Navarra. La psicología y la vida espiritual son aspectos de la persona claramente entrelazados, como he expuesto recientemente. A la hora de ayudar a una persona en su vida espiritual, no cabe duda de que los psicólogos podrían ayudar en esta tarea. Y por otra parte, las personas encargadas de la dirección y acompañamiento de almas, formación o gobierno, deberían contar con un mínimo de formación en psicología. Cómo adquirir la formación necesaria para estos fines no está plenamente desarrollado. El profesor Iriarte nos presentará el abanico de posibilidades formativas existente, tanto para que los psicólogos entiendan la vida espiritual religiosa, como para que los encargados del acompañamiento espiritual adquieran la formación psicológica oportuna. La ponencia que se le ha pedido lleva por título Panorama actual de los estudios en psicología y vida espiritual. Tiene la palabra el doctor Iriarte. Muchas gracias, don Chema, por la presentación y por la invitación para hacer esta revisión
que va a ser parcial. El panorama que puedo enseñar no va a ser mundial de los mundos, porque sería inabarcable. Tenemos media hora. Haré una revisión centrada en la situación que he podido estudiar en España, en Roma y en Estados Unidos de forma parcial, que además se extiende un poco hacia Latinoamérica. La relación entre psicología, en cuanto a ciencia que estudia la personalidad y el comportamiento humano, la vida psíquica, los procesos mentales, su maduración, alteraciones, y la vida de la persona como creyente es bastante obvia, tanto desde el punto de vista del sujeto como de la Iglesia, que cuida y guía a sus fieles, como de los profesionales de la psicología. Sin embargo, pues no están tan claras algunas cuestiones que pide la Iglesia, que pide el creyente al psicólogo, que le pide la Iglesia, qué puede aportar el psicólogo al creyente, qué tienen que aprender psicólogos y psiquiatras sobre la vida espiritual, qué tiene que aprender la psicología, de psicología los responsables de la formación, del gobierno o de la atención pastoral. Pues son asuntos que no están tan claros. Para esta sesión pues se me ha propuesto revisar cómo es la formación tanto de psicólogos en cuanto a la referente a la vida espiritual, como la formación en psicología de las personas implicadas en la formación o actuar como guías espirituales de otras personas. Debe existir, pero no es tan público y es tan claro pues el cómo obtenerla. La percepción inicial, pues la que presentaba don José María Pardo, bueno, pues que del mundo de la psicología como de la medicina y a veces desde el entorno religioso, pues puede ser la poca repercusión, el poco aprecio de unos por los otros, una historia larga de desencuentros y que lleva a una distancia entre unos y otros, con una formación muy separada. Así, la realidad es que para muchas escuelas de psicología y la mayoría de los psicólogos, pues el hecho religioso puede corresponder a asuntos muy variados, pues tales pues como expresiones de una función de la psique o una invención de la mente, o forma de psicoterapia o de sentirse bien, o un instinto o refugio de los débiles, o autosugestión, o neurosis, ilusión. Bueno, sería la lista inmensa, ¿no? Pues según Freud sería una reacción total del hombre ante la vida, o según decía William James, uno de los fundadores de la psicología de la religión, pues sería una forma de respuesta humana. Hoy en día veremos que la situación es distinta en el mundo anglosajón, donde hay más vida, más interés quizá en lo espiritual, y quizá menos en Europa, pero son generalizaciones. Luego habrá particularidades en cada uno de los lugares. Pero sí que para la mayoría parece que la vida espiritual de la mayoría de los psicólogos debería permanecer en lo privado, y así sería algo individual. Algunos psicólogos sí que están interesados en otros sentidos de la espiritualidad, y a veces no son cristianos, son respuestas psicológicas, estudios psicológicos pues, que ronda la parapsicología o el espiritismo. O sea, el mundo es muy amplio en cuanto a lo psicológico. En esto no entraré demasiado, citaré algo, pero no me centraré en eso. Iré más hacia las posturas que quieren unir lo espiritual y lo psicológico desde un punto de vista religioso. En los entornos religiosos, pues como recoge Torelló, pues durante años existió, y ahora con menos fuerza, esa polarización entre el psicologismo, que quiere explicarlo todo con la psicología, y aquellos espiritualistas que desprecian la psicología y consideran solo lo espiritual, y la desprecian para reconocer la persona y su dinámica. Esta situación pues, ha ido cambiando, y la Iglesia sí que reconoce la necesidad que tienen que los pastores se formen en psicología para ejercer su labor con competencia. Documentos hay bastantes, antes del Vaticano II, pero desde el Vaticano II. Pues está el Optata Tutius, luego Juan Pablo II con la Pastores Davo Bobis, y luego la Ratio Fundamentales Institutiones Sacerdotalis del 85 y la versión del 2016, el propio Código de Derecho Canónico, y luego pues, orientaciones, sobre todo de la Congregación de la Educación Católica,
sobre la admisión en los seminarios, sobre la vida espiritual, sobre la selección de los candidatos. Así, por ejemplo, pues la Ratio Fundamentales Sacerdotalis explica que la aportación de los psicólogos es valiosa, tanto para los formadores como para los seminaristas, principalmente en dos momentos: en la valoración de la personalidad, expresando una opinión sobre el estado de salud psíquica del candidato, y en el acompañamiento terapéutico, para iluminar eventuales problemáticas y ayudarlo en el desarrollo de la madurez humana. Luego va a haber muchos otros puntos en los cuales van a explicar esta situación, estas necesidades. Juan Pablo II lo pide a la Congregación de Educación Católica, lo recuerda: conviene promover la preparación de psicólogos expertos, que además de alcanzar un buen nivel científico, logren una buena comprensión profunda de la concepción cristiana sobre la vida. Y así, pues la Congregación de Educación Católica, en su documento del 2008, pues va a profundizar en estas solicitudes del magisterio. Y así, pues piden, en concreto, sobre la concepción cristiana del ser humano, va a pedir al psicólogo que ayude en detectar debilidades, en discernir problemas afectivos y de personalidad, en conocer la propia personalidad, en conocer potencialidades y su vulnerabilidad, lo que pongo en la diapositiva, y de allí pues ayudar en esas dificultades en el crecimiento. Esto que se ve en la Iglesia, también se ve en algunas sociedades médicas, en concreto la Asociación de Profesionales de Psiquiatría, de la Asociación Mundial y la Asociación Americana, sí que reconocen que el hecho religioso como actual y como influyente en la vida y la salud y enfermedad de muchas personas. En otros países lo reconocen como factores culturales o sociales. Y estas asociaciones pues abarcan más del 80% de los habitantes del planeta. Por ejemplo, en la Asociación Mundial de Psiquiatría cuenta con una sección particular específica de religión y de espiritualidad, y periódicamente pues publican sus guías para el diagnóstico de problemas relacionados con la religión. Allí participan algunos de distintas religiones y dan sus guías. Incluso el Royal College del Reino Unido pues también publicó sus recomendaciones para cómo ayudar en las creencias, cómo influyen las creencias en la práctica diaria clínica de los médicos, no solo de los psiquiatras. Así, el interés de lo religioso no aparece solo en la psicología y la psiquiatría, sino también en otras especialidades, como la geriatría, la neurología y otras, incluida la enfermería y psicología mismo, claro. A la hora de enfocar los estudios de psicología y vida espiritual, como presenta el Diccionario Interdisciplinar Austral de Teología del profesor Martín Echevarría, del CEU de Barcelona, pues es preciso considerar, dice, que esta relación tiene múltiples facetas y que de hecho así han surgido muchas áreas de trabajo o campos de estudio, desde la psicología de la religión hasta la psicología cristiana, entre otras. Y eso se debe tener en cuenta para la formación específica. Con este interés mutuo, parcial pero mutuo, que existe, voy a presentar una panorámica de los estudios, pues, de lo que he podido encontrar en estos ámbitos que he dicho. No es universal porque sería imposible. Buscando un abanico de las distintas posibilidades, haciendo hincapié en lo que pienso que puede ser más significativo. Desde el ámbito de la psicología se puede enfocar en temas como disciplinas distintas, tales como serían la psicología de la religión o de las religiones, la psicología espiritual. Como digo, hay otras visiones del hombre que plantean lo espiritual y psicológico de forma distinta. Sería la psicología transpersonal, psicología humanista, inteligencia espiritual. Incluso y desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología en otras facultades como la nuestra, se estudia la psicología sanitaria, la psicología del duelo, la psicología de la salud. En las facultades de teología o eclesiásticas tiende a estudiarse áreas como la psicología pastoral o la psicología en el acompañamiento espiritual, discernimiento vocacional o la formación de formadores.
Y en alguna facultad también se estudia, como luego os presentaré, la psicología de la religión. En cambio, no voy a profundizar, como dije al principio, en otras psicologías transpersonales humanistas que estudian pues, la conexión psicosomática, el movimiento y meditación, prácticas y rituales de sanación, la terapia de la emoción, la inteligencia emocional, bienestar y salud, la filosofía de la muerte, estados de trance terapéutico. O sea, el abanico de estas psicologías es infinito. Voy a centrarme, como digo, más en los que tienen más relación con la espiritualidad y vida espiritual cristiana. Aunque a priori estaríamos de acuerdo en proponer que la formación pues, debe adquirirse en la docencia reglada, la situación real en general es que predominan otros medios de formación. No solamente los cursos, sino que hay otras fuentes, sobre todo reuniones breves. Pero hay muchas publicaciones. Hay pues, cantidad de libros, pues, como los que presento aquí, de psicología de la religión, aparte de los que he hablado, y de vida espiritual, de Torelló, del profesor Vial, pues de muchos otros, ya desde hace muchos tiempos, y no solamente católicos, muchos protestantes y muchos ateos o agnósticos. Muchísimos libros. También hay, aquí estos son más católicos, pues del profesor Cencini, de los jesuitas de Roma, el libro de Psicología y Vida Espiritual de Torelló o el de Vial. Hay muchos libros para estudiar, se han publicado cantidad de libros. También hay revistas internacionales que se dedican a la psicología y la religión, como esta del Handbook de Psicología y Religión y Vida Espiritual, o otras, el International Journal de Psicología y Religión, o el Journal of Religion and Health. Hay muchas revistas. Luego hay muchos, ya digo, manuales, como este del profesor Sipani de Psicología Pastoral. Y muchas, ya digo, revistas. Voy a pasar, estos son otros ejemplos de otras revistas. Que me llamó la atención que en los lugares de psicología, pues el hecho religioso cuenta bastante poco. Esto sería, por ejemplo, el ejemplo de Harvard, de la Facultad de Psicología, donde hay 22 laboratorios, 30 áreas de investigación, y no hay ninguno de ellos, ni laboratorio ni área de investigación, que se asemeje o acerque un poco a la religión o a la vida espiritual. Es lo habitual. En otras facultades de psicología que he revisado, pues en España, pues tampoco suele haber mucha mención a lo espiritual. Como mucho se atiende al duelo, a la atención del dolor, al fallecimiento, a las catástrofes, cómo atender a estas personas, pero con muy poca visión, con muy poco estudio de lo religioso. En algunas facultades, como la nuestra, pues, como las que tienen más relación con la vida de la Iglesia, sí que se reconoce la diversidad y la influencia de la religión en la nuestra y en las otras de España, pues también. En el CEU tienen en psicología pues unos estudios de doctrina social de la Iglesia, en comillas tienen cristianismo y ética social, y en la Francisco de Vitoria también. En Deusto estudian las tradiciones religiosas. Algunas asignaturas dentro del grado de psicología sí que tienen. En Estados Unidos cambia un poco. Por ejemplo, en la Universidad de los Legionarios de Cristo en Virginia no tienen ningún reparo en decir que van a estudiar la psicología enraizados en la fe. Ningún reparo en manifestarlo así, pero es bastante excepcional. Y tienen asignaturas sobre, pues, ayudando al florecimiento de la gente, a la maduración de las personas, una visión cristiana católica de la psicología, o la psicología, vocaciones y virtudes. Son asignaturas claramente, sin ningún reparo, que hablan de la influencia de la psicología en la vida cristiana. En el mundo de las
facultades de teología, pues sí que hay algunas, casi siempre, hay asignaturas que se refieren a la psicología. Hay asignaturas de psicología y vida espiritual, psicología de la vocación y psicopatología y vida espiritual, o la experiencia religiosa desde la psicología de religión. Esto en la mayoría de las facultades de teología. En los grados de teología moral o teología espiritual se plantean estas asignaturas. Por ejemplo, la gregoriana pues cuenta con una licenciatura en teología espiritual con especialización en formación vocacional, y tienen un instituto de espiritualidad y otro de psicología, y ofrece licenciatura y doctorado en psicología. El grado de psicología imparte cursos de psicología de la religión aplicada, como asignatura más relacionada con la religión. El profesor es el profesor, no sé cómo se pronuncia, es un serbio, Ser Martoni, que es el autor del manual de psicología pastoral. Y tiene asignaturas como psicología de la vocación, psicopatología y vida espiritual, que son asignaturas de 3 ECTS en esta licenciatura. También pues el teresiano imparte cursos de psicología y vida espiritual, con asignaturas de 2 ECTS, que las impartía el carmelita navarro Benito Goya, que falleció repentinamente siendo el decano a los 69 años. Además es el autor pues tiene su libro, su manual de psicología y vida espiritual. En los últimos planes de estudio que he revisado, pues tienen la licenciatura de teología espiritual, tienen vida espiritual y afectiva, y también tienen cursos para formadores, y cursos de psicología de la vida consagrada, cursos de dirección espiritual y de acompañamiento vocacional. Y otras como dimensión psicológica del acompañamiento espiritual o el sufrimiento psíquico como recurso transformador. Esto en el teresiano. El padre Goya pues tiene su manual y era el rector. En la Santa Croce pues el profesor Vial pues imparte asignaturas, psicología y vida espiritual, si me equivoco, psicología de la personalidad aplicada a la dirección espiritual, y además ha dado cursos en otras facultades. Esto sería la Santa Croce y el teresiano. Este es el libro del doctor Goya. En el Angelicum, también en bachillerato, en la licenciatura de teología espiritual, también se ofertan asignaturas como psicología de la religión, psicología de la personalidad. Y hay una psicología general para los alumnos de teología. Pasando a España, en Granada cuentan con una asignatura en la licenciatura en teología con el título de la experiencia religiosa desde la psicología de la religión, en la que examinan, dicen, análisis contemporáneos de tipo psicológico del fenómeno religioso, y es muy amplio. Pues estudian a Freud, a Jung, y estudian los temas como la culpa, las imágenes de Dios, la salvación, bastante amplio. En San Dámaso, en la licenciatura de Ciencias Religiosas, estudian Psicología de la Religión, con un programa en el que, con distintas perspectivas sobre el hecho religioso, a veces también muy alejadas de la visión cristiana, pues estudian la experiencia religiosa, el desarrollo de la experiencia religiosa en las distintas edades, o sea que es frecuente que en estas facultades pues tengan estas asignaturas. Buscando propiamente en estudios de posgrado sobre psicología y vida espiritual en el ámbito católico, he encontrado algunos másteres en psicología o másteres sobre discernimiento y acompañamiento espiritual, como el de Comillas, que se imparte en distintas universidades, en Comillas, Salamanca, Granada y Ávila. Cuenta con asignaturas como dificultades psicológicas, psicología social y dinámica de grupos, valoración de la personalidad, estudio de test, psicodinámica de la vida familiar, desarrollo del niño y del adolescente, teorías de la personalidad, antropología de la vocación. Recalcan que no pretenden formar psicólogos, sino formar en psicología a personas con encargo de formación o de acompañamiento espiritual. Y es bastante carga psicológica. También hay pues, otros másteres de acompañamiento espiritual,
es lo habitual, sobre todo que hacen jesuitas y otros, como en la Pontificia de Salamanca, también sé que hay en Chile y en otras universidades en Latinoamérica. La Fundación Vidal y Barraquer de Barcelona tiene un curso en experto universitario en acompañamiento espiritual, que hace hincapié en la salud mental, el crecimiento espiritual y el duelo. En la Universidad en Deusto tienen un título de experto, como el que hemos puesto en marcha nosotros en la universidad para el próximo año, un título de experto. Y este no es un máster oficial, pero sí que estudian aspectos médicos, psicológicos, psicosociales y espirituales, pero más dedicado no solo al acompañamiento, sino a enfermos y a marginados. Y se llama así, experto en humanización de la salud y acompañamiento espiritual en ámbitos social y sanitario. Se centra en estos enfermos, sobre todo en enfermos terminales. Este sería el plan de estudios. Como se ve, la educación reglada, sobre todo de posgrado, está más centrada en el acompañamiento y no son muy frecuentes. En cambio, sí que son abundantes cursos breves, jornadas, reuniones y cursos, quizá los más importantes sean cursos de formadores de seminarios, en los cuales se incluyen temas relacionados con la psicología y la vida espiritual. Pues un curso sería los que hacen los legionarios en Roma, en el Ateneo Pontificio del Regina Apostulorum, que celebran cursos de formadores de seminarios, cursos de verano para la vida consagrada, con sesiones sobre horizontes de la psiquiatría, sobre concepto de salud mental, terapia psicológica, tratamiento de enfermedades espirituales. Son cursos de formadores. Lo mismo que en la Santa Croce, también se imparten con regularidad cursos para formadores, ya van por la 8ª edición. En el segundo módulo, por ejemplo, hablan de la formación psicológica y afectiva y la formación en salud de los formadores. Y en el módulo 3 hablarían, entre otras cosas, de la dimensión espiritual y profundizan en el acompañamiento y la maduración de los afectos. Pero como se ve, son algunas asignaturas dentro de ese plan de formación de los formadores de seminarios. Un caso especial sería la Universidad Mística de Ávila, que organiza cursos como la psicología frente a la mística. Los imparte la doctora Rodríguez Fernández, que es psiquiatra y máster en psicoterapia, directora de la cátedra Edith Stein de dicha universidad, y tiene módulos como aspectos psicológicos de la experiencia espiritual o aspectos psicoterapéuticos y de orientación en el camino místico. Ya en el año 2010 organizaron un congreso de 3 días que se titulaba así, Integrando la espiritualidad en la psicología. Y ofrecen másteres de mística y de espiritualidad transcultural, y en ambos tienen asignaturas relacionadas con la psicología. Esto es la Universidad Mística y los cursos que tienen de acompañamiento espiritual. Suelen ser asignaturas de 2 ECTS, de un ECTS. El curso de acompañamiento espiritual lo da el profesor Javier López y se titula así, Aspectos psicológicos en la vida espiritual, dentro de un curso de coaching cognitivo avanzado. Ese es el título que le dan a ese curso. Como digo, pues este es el anuncio de ese curso de antropología y psicología. Como he comentado, son más frecuentes los cursos breves, jornadas o reuniones para formadores de seminarios o en temas relacionados. Aparte de los que hemos hablado de Roma, pues también en Navarra mismo se celebra prácticamente cada 2 años, yo creo que van ya por 6 ediciones, las jornadas organizadas por el Arzobispado sobre espiritualidad y salud mental. Lo que está claro es que interesa a todos los niveles esta formación. Lo que no está claro es la duración, la profundidad, la extensión que se puede dar a esa formación para formarse adecuadamente. Pero en Navarra mismo se hace. Lo mismo en el CEU de Barcelona y la Universidad, el CEU de Barcelona pues organizó el año 2019
junto al European Movement of Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy, organizaron el primer Congreso Europeo de Antropología Cristiana y Ciencias de la Salud Mental. Y en esos seminarios, que duraron 2 días, bueno, pues hubo ponentes como Montserrat Lafuente, que estuvo allí, Mar Álvarez, Amadeo Cencini, pues estuvieron y hablaron de algunos temas que pues son fundamentales, como en este caso, todos son fundamentales, pero me refiero a los nuestros, ¿no? Pues valores y espiritualidad en psicología y psicoterapia, la integración psicoespiritual en la vida consagrada y en el acompañamiento. Bueno, era una jornada, unas jornadas, eso de 3 días. Parecido, más recientemente, pues hace unos días, en la Archidiócesis de Toledo celebraron unas jornadas de psicología y vida espiritual. También duró 2 días, participaron pues, ponentes conocidos, Monseñor Munilla, profesores Martín Echeverría, la doctora Gallardo, don Kiko Insa también estuvo, y otros formadores de seminarios. Y hablaron de temas como la fragilidad psicológica en nuestro tiempo, el alcances y límites de la psicología para su uso en la Iglesia, aspectos prácticos de la psicología y espiritualidad, psicología y antropología cristiana, o cómo prevenir la patología mental en la dirección espiritual. Pero son, ya digo, cursos breves de varios días con expertos dirigidos a repasar o sobre todo motivar para que luego se siga profundizando en esa formación. Otro foro que me parece interesante es este, que es pues, más breve todavía, pero bueno, de vez en cuando pues, el doctor Chiclana pues, formó este foro para dar unas sesiones sobre psicología y religión. Entre estas sesiones, que nos inscribimos online y las recibimos, las escuchamos, pues una era de la doctora López Ibor, que hablaba sobre el cerebro religioso, algo muy discutido entre los neurólogos, de cómo cambia el cerebro, rebatiendo esa opinión de que lo religioso es consecuencia del cerebro. Pero sí que hablaba de cómo la religión puede modificar y cambiar nuestro cerebro. Ya para acabar, pasar a otros ámbitos, los ámbitos pues, más alejados, mundo anglosajón, donde pues, aparte de los católicos que son más explícitos, tanto en su propuesta religiosa y psicológica, pues es verdad que hay otros, pues más los protestantes, también, tanto en universidades más laicas como en otras claramente confesionales protestantes, pues tienen muchas másteres, tienen cursos de maestría, cursos breves, tienen licenciaturas sobre aspectos como psicología de religión, religión y psicología, psicología espiritual, psicología cristiana, consejería y psicología, hablan mucho de psicoterapia, tienen másteres de psicología pastoral desde el ámbito protestante en muchas universidades, unas, ya digo, muy confesionales y otras menos, pero dentro de ese mundo anglosajón, desde la Boston University a la Universidad de Alberta y otras, pues como la Rice University, la Universidad de Santa Mónica, universidades pues, Cristiana y Vida, la Universidad de la Palabra, suelen ser en Estados Unidos, más en las zonas latinas, y también tienen universidades en Argentina, en Perú, en países de Sudamérica. La lista en el mundo protestante sería larga, lo explican a su modo, pero están muy preocupados y no tienen ningún empacho en tener estos estudios de psicología y vida espiritual. La Boston University, pues entre otras, y tienen muchas asignaturas claramente hablando de religión y espiritualidad. Hay unas cuantas universidades. Y con esto concluiría. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones sobre este recorrido en cuanto a la formación y psicología espiritual? Pues yo quería recalcar pues lo dicho, que el interés y la necesidad está clara, tanto desde el ámbito de la Iglesia como desde el ámbito de la psicología. Algunas asociaciones lo ven claro, que si el mundo, la gente, quizá menos en Occidente, son religiosos, eso influye en su patología psicológica y psiquiátrica e interesa.
cual el interés es mutuo. Existe una formación en ambos campos, tanto en el mundo de la psicología como en el mundo de la teología, pero aunque reconocen que tiene que ser específica, no es demasiado reglada. Existen sobre todo cursos breves, destinados, como digo, más al acompañamiento o a la formación de los directores o directivos de los seminarios. Son mucho más abundantes los cursos breves, como este y como otros. Conferencias, hay muchas publicaciones, muchísimos libros de gente que ha dado esas asignaturas, sobre todo en las universidades pontificias en Roma. Y a nivel universitario es claro que el interés es escaso en las facultades de psicología por lo religioso. En Europa, en Estados Unidos quizá un poco menos, pero es escaso, salvo en las universidades de alguna forma relacionadas con la Iglesia. Sí destacar que los protestantes se mueven más y que les interesa más y que no tienen ningún reparo en profundizar más y vender más esa relación de lo espiritual con lo psicológico. Los centros católicos pues están más centrados en esa formación de formadores. Y aunque la formación en psicología pues, se considera necesaria, es una parte escasa, corta, dentro de esos planes de formación. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Iriarte, por esta ponencia aclaratoria, ¿no?, expositiva de cómo está la situación, y también nos abre un gran desafío, ¿no?, al menos en esta Facultad de Teología. La segunda ponencia corre a cargo de la doctora Montserrat Lafuente, aquí a mi derecha. La doctora Lafuente es misionera idente, filósofa. Además, ejerce como médico psiquiatra clínico. Es docente del Departamento de Psicología de la Universidad Abad Oliba, CEU de Barcelona. Junto a esto, imparte la asignatura Psicología de la Vocación en el Seminario Conciliar de Barcelona. Ha realizado estancias de formación en Estados Unidos y Roma en el ámbito de la terapia del trauma psíquico y de asistencia en Bolivia, Chile e Italia. Ha publicado diversos trabajos de investigación. Solamente quería hacer mención de uno publicado recientemente en el año 2018 junto con Mar Álvarez, titulado The Gap Between Spirit and Psyche, The Psycho-Spiritual Faculties, en una revista de gran impacto en psicología. Recuperar los sentidos y la sensibilidad en el desarrollo de la vida contemplativa. Detrás de este enigmático título, ¿verdad?, recuperar los sentidos y la sensibilidad en el desarrollo de la vida contemplativa, se esconde una reflexión muy profunda y nuclear para la persona. Me refiero al modo sensato en el que los sentidos externos e internos, también llamados espirituales, enriquecen el proceso perceptivo, interpretativo y comunicativo de la realidad en la experiencia de la vida cotidiana. Sobre este interesante contenido nos hablará la doctora Lafuente, que tiene la palabra. Muy buenos días. Estoy muy agradecida a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, en la persona del Padre José María Pardo, por la invitación a participar en esta jornada, de la que destaco este intento de provocar una mejor integración
de la vivencia espiritual con la experiencia psicológica y de lo que ha habido una gran evidencia en la presentación del profesor Iriarte. Este título enigmático lo intentaré tratar desde mi experiencia como psiquiatra y también de mujer consagrada, y suscita preguntas como: ¿mi contemplación, mi vida espiritual, depende de mis sentidos? ¿De mi sensibilidad? ¿De qué sentidos estamos hablando? ¿Cómo percibo y tomo conciencia de todo esto? ¿Cómo lo comunico? Pues bien, vamos a hacer referencia, para intentar explicar todo esto, primero a una visión pues muy del profesor Cencini de qué significa recuperar los sentidos y la sensibilidad, y también una concepción de percepción más filosófica de Rielo, pero basados también en una antropología unificadora de los sentidos espirituales. Estos que llamaríamos internos, creencia, expectativa y amor, que vamos a ver que tienen que ver con la fe, la esperanza y la caridad. Aquí ya pues hay algo que chirría, ¿no? Aspectos que quizá no estamos habituados a considerar como sentidos, sino como virtudes, pero les daremos la vuelta. Les hablaré de las funciones psicoespirituales, de la fruición, la intuición y la libertad, que son el puente, quizá este punto donde convergen la psicología y la espiritualidad. Intentaré explicar por qué. Y daré después razón de un dinamismo psicoespiritual para el desarrollo de la vida contemplativa. Y aterrizaremos en que esto no es solo metafísica o espiritualidad, en lo abstracto, sino también en lo cotidiano. Bien, el gran desafío es qué dejar fuera de todo lo que querría deciros en tan poco tiempo. Empiezo por un poema de un estado contemplativo, que es a lo que más nos evoca, si hablamos de vida espiritual. Es de Mario Míguez y hace referencia al silencio, ¿no? Vida contemplativa se asocia casi intuitivamente a silencio. En su poema Inicio del silencio dice así: yo poseo el inicio del silencio, aquí a mi lado. Crece lentamente, es tan difícil mantenerlo puro. Siempre lloro al sentir mi corazón porque aún lo perturba su ritmo y me distraigo apenas llega el día y escucho el movimiento de la luz que me lo cubre hasta que llega el sueño. Es un poeta contemporáneo. El silencio parece una adecuada disposición del corazón para adentrarse más y más en la amistad contemplativa que han descrito los místicos, y elige acallar, silenciar los ruidos distractores que percibe el oído externo y, por supuesto, acallar al ego percibido por el oído interno. Yo quiero hacerles una breve encuesta. De los que estáis aquí, porque a los que nos siguen online no les puedo hacer la pregunta, ¿quiénes pensáis, podéis levantar la mano, que de lo que estamos tratando aquí de todo esto estamos haciendo ciencia? ¿Quiénes pensáis que estamos haciendo ciencia? Bastantes. Pero creo que son muchos más los que piensan que no estamos haciendo ciencia. Entonces, en lo personal, soy partidaria de considerar que estos estudios de la relación de psicología y espiritualidad son estudios científicos, pero en la línea de las llamadas ciencias del espíritu, las que tienen por objeto el estudio de la experiencia personal. Son ciencias experienciales en las que el dato es sobre todo la vivencia, con el reto que implica objetivar la vivencia, medirla o calibrarla de algún modo.
De aquí el gran problema que tenemos los psiquiatras y psicólogos cuando queremos evaluar la idoneidad de la madurez, por calibrar la madurez psicológica o de personalidad de las personas, si son idóneas o no para determinadas competencias. Bien, pues sigamos haciendo ciencia. Aunque el silencio es una experiencia humana común y potencialmente poderosa, la investigación psicológica es escasa y poco articulada. Y de hecho los estudios, como vemos, pues no están totalmente integrados entre los ámbitos académicos que se supone que lo requieren, pero no están todavía realmente presentes. Sin embargo, en la sociedad estamos asistiendo a una emergente demanda del estudio y la práctica de la contemplación. Y aquí tenemos el éxito del mindfulness. Entonces, también hay evidencia científica y me recurro a una reciente revisión, un metaanálisis que pone en evidencia que la práctica intencional del silencio lleva a favorecer la exploración del propio yo interior, a una mente aquietada, a la estabilidad emocional, al aumento de la sensibilidad intuitiva, al aumento de la conciencia espiritual. Tengamos en cuenta estos aspectos porque los vamos a citar a lo largo de la exposición. Haré primero referencia a recuperar los sentidos y la sensibilidad, entrando ya en tema. ¿Qué significa recuperar los sentidos? Nos indica que antes que nos hayamos dado cuenta de si hemos recuperado los sentidos, nos hemos tenido que dar cuenta de si los hemos perdido. Y para ello, nos dice Cencini, y le cito, necesitamos precisamente los sentidos para tomar esta conciencia. Debemos estar bien atentos, despiertos y vigilantes para percatarnos de que alguien o algo, de algún modo, nos los está sustrayendo, o de que por el motivo que sea estamos perdiendo su ejercicio. Para prestar tal tipo de atención hay que tener los sentidos en condiciones de desarrollar su trabajo. ¿Cuál es? Garantizar la relación con la realidad. Entonces, fijaros qué desafío. Si perdemos los sentidos, corremos el riesgo de hacernos insensibles, de perder también otra dimensión o componente típico de nuestra humanidad, que es la sensibilidad. Y así adquirimos la condición de insensatos, que etimológicamente significa esto. Sí, es vivir sin sentidos, conducirnos sin sentidos. La cultura actual se mueve en dos polaridades de insensatez. Bien las banaliza, bien banaliza la mediación de los sentidos o la sobreestima, con la particularidad de que en ambos casos queda alterada su función, con la consiguiente distorsión de la relación con la realidad, de la percepción, interpretación y comunicación de esta realidad. Voy a poner algunos ejemplos de banalización de los sentidos. Pues son situaciones en las que incurrimos en darles culto, sobreestimularlos, nos sometemos a una excesiva exposición que lleva habitualmente a la fascinación y al ofuscamiento de la percepción de la realidad. No sé si estáis al tanto de los estudios neurofisiológicos que informan de determinadas conductas adictivas, no solo a sustancias, sino también a comportamientos, digamos, videojuegos. Pero lo que estas investigaciones nos dicen es que el grado de satisfacción, disfrute y sensación de libertad obtenido a través de las alegrías cotidianas y estímulos pues, de un paseo en la montaña, etc., son ínfimas en relación con las experiencias de disfrute, sensación de libertad y satisfacción que se obtienen
con el consumo de videojuegos, por ejemplo. Por lo tanto, mantener la atención en una clase a adolescentes o jóvenes e incluso adultos, que puedan obtener satisfacción, serenidad, pues con lo cotidiano, es un gran desafío. Entonces, tomar conciencia de la repercusión que este consumo indiscriminado de estímulos tiene en la vida cotidiana es un complicado reto en el ámbito psicoeducativo, en el ámbito terapéutico y, no os digo, ya en el contexto familiar. Sobre todo si pretendemos promover estilos de vida saludables o realizar determinadas psicoterapias. Pero también podemos asistir a una sobreestimación de la mediación de los sentidos, por ejemplo, cuando se incurre en conductas y actitudes escrupulosas en las que se duda, se recela de la bondad de la función natural que estos sentidos tienen y se experimenta rechazo, negación, huida de lo percibido sensorialmente, incurriendo a veces en una especie de disociación de esta vida sensible, sensitiva, instintiva. Entonces, tanto en la pérdida de los sentidos por uno u otro motivo, pues vemos que establece un estilo de vida marcado por la despersonalización, la deshumanización y siempre favoreciendo una vida fundamentalmente egoísta, egocéntrica. Entonces el individuo se cierra en sí mismo, distorsiona desde su egocentrismo la percepción de la realidad y, por tanto, las relaciones humanas, conduciendo una vida, una conducta insensata e insensible. Respecto a qué significa recuperar la sensibilidad, ¿qué es? Tomo el concepto de sensibilidad de Cencini como orientación de tipo emocional, de tipo afectivo. Etimológicamente, sensibilidad significa movimiento, dinamismo, entendido como energía o fuerza. Es mi fuerza psíquica, que se experimenta como un afecto. Habitualmente entendemos por afecto sentimiento, emoción y pasión en las distintas clasificaciones. Ahora, recuperar la sensibilidad significa tomar en consideración la orientación emocional, pero también no podemos dejar de lado la orientación cognitiva, todo ello orientado a tomar decisiones. Y esta orientación está marcada desde un sentido natural y trascendente por un bien, por la elección, la orientación a un bien o algo que la persona juzga como bien. Entonces, ser sensibles consiste en advertir más o menos claramente una atracción afectiva y mental que tiende a realizarse como acción, promueve decisiones en una determinada dirección y en diversos sectores de la personalidad. Entonces, atención, si es una sensibilidad que está en sintonía con la verdad e identidad de la persona y ayuda a esta a realizarse en esta línea y en el respeto al otro, entonces se trata de una sensibilidad buena, que debe promoverse. Una sensibilidad bien formada, pues favorece el desarrollo personal de aquello que uno se siente llamado a ser. Pero por otra parte, si esa sensibilidad distrae al sujeto de lo que está llamado a ser en sí mismo y no le beneficia en su desarrollo ni en su relación con los demás, es una fuerza negativa, contraria a su identidad y verdad, y lo alejará de sí mismo y de los demás. Será una sensibilidad alienante y destructiva, y por tanto inconsistente con su proyecto vital y vocacional. Entonces no cabe duda de que esta sensibilidad es fuerza afectiva, emocional, sentimental, pasional, que debe dirigirse en alguna dirección u orientación elegida intencionalmente. Aquí es donde está la clave, que muchas veces nos dejamos
ir a la deriva. Es además crucial el escudriñar la raíz de los afectos. La ascesis es necesaria para preguntarse algo a veces no grato acerca de lo que se siente en lo interior. ¿De dónde procede este sentimiento de antipatía, irritabilidad o agresividad hacia esta persona? ¿Qué es lo que me produce el odio? ¿Parece que me estoy enamorando? No basta con ser sinceros y percibir los propios sentimientos, sino que es preciso llegar a ser verdaderos, darles un nombre, descubrir su raíz y el significado de estos afectos. Sí, es preciso recuperar, aquí cito a Cencini, aquella inteligencia del espíritu que consiste en decirse la verdad para no perder la libertad. Y recordando que las grandes aspiraciones están siempre acompañadas de grandes tentaciones. Nos podemos hacer ante esto una pregunta. ¿Qué dirección daremos a nuestra sensibilidad para que filtre, guíe, de alguna manera, una selección de lo que percibimos a través de los sentidos? ¿Y qué orientación daremos a nuestro afecto? Aquí recurro a Fernando Rielo porque creo que da una opción interesante. Él propone que frente al sentir general de que la percepción se concibe por su carácter sensorial como que se percibe a través de los sentidos externos, la percepción humana, para este autor, va más allá de los sentidos, más allá de lo sensible, de lo instintivo y de lo emocional. Para Rielo, la percepción se realiza a nivel de ser. Es ontológica y se percibe, por lo tanto, desde la atalaya del espíritu. Guiados por su presencia de Dios y abiertos a la acción de la gracia, que es fuerza espiritual, sensibilidad espiritual. Dicho de otra forma, la percepción es ontológica, pero tiene un carácter sensible, tiene un carácter instintivo, tiene un carácter reflexivo y también emotivo. Esta conciencia ontológica de lo percibido es directriz integradora de las funciones corporales, psicológicas y espirituales, como directriz, por lo tanto, orientadora, que a la vez integra cuanto percibimos a través de cualquiera de nuestras instancias personales. De tal modo que cuanto percibimos mediante los sentidos, la propia consciencia lo integra, dándole así una unidad, una dirección y un sentido. De tal manera que amar, pensar, elegir, decidir, desear, querer, imaginar, pues tienen, según este planteamiento, una raíz o esencia en la percepción que es el espíritu, que se radica en el espíritu y no en los sentidos. Bien, vamos a ver qué sentidos son los que nos permiten tener una mayor integración de cuanto nos llega a través de la realidad. Y para ello, pues haré referencia a la siguiente diapositiva, que ahora no sé si la... No, está... Lo que pasa que... Ah, vale, de acuerdo, ya la veo aquí. Bien. Que detrás de esta concepción de la percepción, que es una matriz integradora, tenemos esta concepción antropológica de la persona, que es la unidad de tres dimensiones, el cuerpo, la psique y el espíritu, y su esencia, digamos, lo que le define como persona es precisamente la presencia del sujeto absoluto, el Dios de la teología, en el espíritu humano. Por lo tanto, estas tres dimensiones de cuerpo, alma y espíritu están integradas por
el espíritu. No van a ir a la deriva, sino que van a tener una relación. Cada una de las dimensiones trasciende a la anterior, pero no la excluye ni la anula, y permite una visión diferente y más amplia de la realidad, de tal manera que la dimensión psicológica de la persona asume todas las funciones somáticas, sus tendencias, sus instintos, estímulos sensoriales, etc., pero las trasciende, las guía. Y el espíritu va a asumir esa integridad ya psicosomática que ha obrado la psicología con el cuerpo para darle a su vez dirección espiritual. Entonces, me voy a quedar aquí para retomar la idea de que es precisamente desde el espíritu desde donde vamos a tener la capacidad de una percepción integradora de la realidad y la capacidad de darle dirección y sentido a todo lo que significa sensibilidad y fuerza, digamos, física, psicológica y propiamente espiritual. Con esta en la primera fila de esta diapositiva que habla de la estructura psicoespiritual, también de este pensador Rielo, vemos en la primera fila tres facultades. A la clásica facultad intelectual y también volitiva, Rielo añade la función unitiva, que es la que pone síntesis a las otras dos facultades. Vemos en la segunda fila las estructuras perceptivas espirituales que se llaman en este modelo, o podemos entender que funcionan en este modelo como sentidos internos, que son la creencia, la expectativa y el amor, estos sentidos o estructuras universales que son constitutivas para percibir la realidad. Todos percibimos en función de una creencia como un sentido interno, una expectativa o capacidad de esperar y un amor, independientemente del credo, de la visión ideológica o de la educación que cada uno haya recibido, esto lo percibimos en nosotros. Cuando la persona recibe el don de la fe y pues esta adquiere, por lo tanto, un compromiso ya con la gracia santificante, esta creencia se transforma en fe, la expectativa se transforma en esperanza y el amor se transforma en caridad. Unos sentidos sobrenaturalizados para la percepción de esa realidad. Haré una breve referencia a las funciones psicoespirituales, que son las que consideramos como el puente entre la psicología y la vida espiritual. Son la intuición, la fruición y la libertad. Se llaman psicoespirituales porque son las que nos permiten que la razón, el deseo y la intención se abran al Espíritu Divino y de esta manera puedan captar la verdad de Dios, tal cual es Él, el bien y su bondad, y también la belleza, aquello que Dios es y que se me propone como bien, como bondad, como verdad y como belleza. Ahora lo voy a presentar para terminar, entendiendo que toda esta dinámica psicoespiritual
está preparada para que vivamos en una contemplación, en una complacencia con Dios y en una unión que se nos hace cada vez más evidente en la medida en que entramos en un diálogo más íntimo con la divinidad. La creencia en esta diapositiva ya de las 3 finales es, hemos dicho, este sentido interno sobrenatural todavía constitutivo, que la fe, que se transformaría en fe cuando se sobrenaturaliza por la acción de la gracia. Esta creencia bueno, la creencia es la que actúa, o fe es la que actúa abriendo, activando la intuición a nivel de mi inteligencia para abrir la razón a la acción del sujeto absoluto, de tal manera que yo puedo contemplar la verdad de Dios, tal cual Él se me propone. Y de esta manera podemos alcanzar la comprensión de las verdades divinas con una certeza, con gran certeza, aunque no las entendamos. Pasando a la facultad volitiva, la expectativa a nivel constitutivo, que es la esperanza a nivel de gracia santificante, abre la fruición o gozo para que activa esta fruición o gozo para que abra el deseo al bien divino, de tal manera que yo puedo complacerme en el bien del prójimo, en el bien propio, según el bien que Dios me propone, y así elegir la voluntad divina. Y por último, a nivel de la facultad unitiva, el amor transformado por la gracia en caridad es el que activa, pone en movimiento, motiva mi libertad para abrir la intención a la voluntad divina, a aquello que Dios me propone como su deseo más bello o como su propuesta más transformadora para mí. Y aquí podríamos hablar también de las virtudes que se van promoviendo en cada una de estas facultades, ¿no? En la inteligencia se activarían la prudencia y todas las virtudes derivadas. En la facultad volitiva tendríamos la fortaleza y todas sus virtudes derivadas. Y en la facultad unitiva, pues tendríamos la templanza con todas sus virtudes. Este modelo tiene una aplicación práctica que ya tendríamos que verla con casos clínicos, pero solo quiero hacer 2 cosas. Estoy sobre el límite de tiempo, 2 minutos más pido a la mesa, para, por una parte, decirles, he acompañado a un sacerdote con más de 30 años de una larga adicción a la pornografía, con mucho componente de fantasía, y aplicando este modelo y él tomando conciencia de que su libertad estaba sustraída por una conducta adictiva que funcionaba en modo automático por el mecanismo de la adicción, tomar conciencia de esta verdad, abrirse a la verdad con todo lo que eso conlleva, le produjo la gran libertad de elegir no seguir consumiendo. Seguimos trabajando, ¿de acuerdo? Pero cómo abrirse a la verdad produce un efecto liberador para poder elegir el bien. Hay que entrenar los sentidos y la sensibilidad en un orden, digamos, trascendente, porque pues esta es nuestra naturaleza. Termino con un poema para que entendamos cómo esta verdad, este bien, esta hermosura, nos lleva a la dedicación y nos salva en la dedicación a los demás.
Y a veces, pues en las cosas, diríamos, más sencillas, podemos encontrar esta intimidad con Dios que nos haga plenos. El poema es de Betsy Narváez, una ganadora de un premio mundial de poesía mística. Y dice así: un cerro de ropa me saludó en el horizonte. Es muchísimo, una semana tal vez. Yo quisiera, no sé, una siesta, recordar el color de los árboles, entontecer frente a la tele. Primero, las piezas pequeñas, los que deben poco, aman poco. Luego las delicadas, los que son amados se purifican en el fuego. Luego las camisas, con trabajo y paciencia y zurcido y doblado. Seguirte consiste también en recorrer todo el camino sin detenerse. Y luego, cuando me permites volver a ti, buscas todos mis rotos. Parcheas, abotonas, desarrugas con tu mano, fuego y ternura. Me devuelves la llaneza del amor. Me corriges y me doblas, me mandas servir con traje nuevo. Última sábana. Desconecto la plancha. Tú me desarrugas, me zurces, me abotonas, me amas. Gracias. Nada más. Muchísimas gracias, doctora Lafuente, por abrirnos estos horizontes al misterio, ¿no?, a través de nuestras facultades, esas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Bueno, tenemos un espacio hasta 1:30 para el diálogo con los ponentes y se abre el turno de preguntas. Habrá un alumno que tendrá el micrófono, levantar la mano. Es bueno presentarse mínimamente y luego no enrollarse mucho con la pregunta, ¿no? O sea, porque tenemos experiencias todos, ¿verdad?, de personas que quieren hacer la tesis mientras preguntan, ¿no? Entonces, ser conciso, ¿no?, claro en la pregunta. Aquí hay una pregunta. Espera. Aquí. Perdón. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por las dos intervenciones. Yo me llamo Luis Ángel Díaz, soy profesor de la Facultad de Educación y Psicología y habitualmente también me dedico a la práctica en consulta propia. Yo quería preguntar a los dos ponentes, como han insistido sobre este tema, uno sobre los estudios y otro sobre una pregunta que nos ha lanzado al público y que me quedo yo un poco, yo no sabía qué contestar realmente. Y por ahí va la pregunta que les hago yo. Uno de los problemas que tenemos en psicología habitualmente es que tenemos que pelear entre las sectas que usan la pseudopsicología, la pseudociencia como técnica, desde el New Age hasta realmente pseudofilosofías, ¿no? Y por otro lado tenemos los psicólogos el reto de meter codos en el mundo de la ciencia, ser reconocidos por otros aspectos sanitarios. Entonces yo la pregunta que les lanzo a los dos es, en primer lugar, ¿cuál es el estado, si se podría saber, el estado de publicación actual de artículos relacionados con la psicología de la espiritualidad, por un lado? Y luego, por otro lado, y relacionado con la pregunta que ha hecho la doctora, que me explicara un poquito más la pregunta que ha hecho, porque yo no he terminado de entender si se refería a que hacemos ciencia cuando nos ponemos a reflexionar sobre estos temas o si hacemos ciencia al organizar, digamos, un estudio serio de lo que es la psicología de la espiritualidad, ¿vale? Así que si pueden explicarse los dos un poquito más en este campo, yo se lo agradecería. Muchas gracias. Con respecto a las publicaciones, pues he mostrado el gran abanico que existe. Lo que yo pienso es que, claro, lo
que se publica pues depende de la postura inicial antropológica que uno tiene, de la visión del hombre, que es lo que te lleva a tu pertenencia a una escuela psicológica, parapsicológica, de mindfulness o de lo que sea. Y pues existe una gran variedad porque cada ámbito tiene sus universidades, sus publicaciones, sus escuelas, sus sociedades científicas o paracientíficas, sus sociedades. Entonces hay una gran diversidad. Se publica de todo. Pero la base es la que diferencia, la base antropológica, la visión de la persona que se tiene. Entonces se publica de todo. Tú puedes encontrarás de todo. Desde el siglo XIX y antes, pues es que no hay una unidad, ni muchísimo menos. ¿Cuál es el diálogo entre unos y otros? ¿Por qué la variedad es tan amplia? Pues quizá parte de la respuesta venga de la pregunta que hacía la profesora Lafuente, de ¿es una ciencia o no es una ciencia? ¿Es una opinión? Todos pueden opinar según tu visión del mundo, del hombre, del universo. Tú publicas y nadie te puede decir nada. Para muchos es así. Entonces, como es parte de unos prejuicios, de un juicio previo o prejuicio, antes, entonces tú estás en un mundo donde esto se ve como lo normal. El raro es el otro. Y por eso la variedad es amplísima y el diálogo escaso o nulo, que cada cual va por su... Pero hay de todo tipo de publicaciones. Incluso en estas asociaciones mundiales que he presentado estos comités, pues allí hay muchos, la mayoría no son cristianos, no es que no sean católicos ni cristianos, tienen su forma de ver la divinidad, puede haber de todo, como lo hay. Entonces hay que atacar al otro que piensa distinto, no tiene fundamento. Ahora mismo cada cual quiere hacer ciencia, quiere sustentar como científica su visión, su forma de ver al ser humano y desde allí intentar solucionar sus problemas. Ponerse a criticar las visiones de los otros, aparte que sería inacabable, sería inútil. Doctora. Como muy bien ha apreciado en la pregunta, cada corriente, y también me uno a la respuesta del profesor Iriarte, cada corriente psicológica tiene una antropología que la sustenta. Esta antropología puede ser implícita o explícita, pero la tiene. La mayor parte no lo explicitan porque incluso no han tomado conciencia de cuál es el modelo antropológico que la respalda. Pero yo me refería a que la reflexión y la investigación, que puede ser reflexiva, que puede también utilizar métodos matemáticos, como por ejemplo, pues, cuando operacionalizamos aspectos de la psicología en un test, por ejemplo, la personalidad, estamos objetivando un dato subjetivo. Entonces, de alguna manera, aquí estamos haciendo una ciencia más acorde a lo que se entiende por ciencia dura. De todas formas, yo me refería a estas ciencias del espíritu, que ya las propone Dilthey, como ciencia para la comprensión de la persona, que no necesariamente se va a sujetar al dato matemático, ¿no? Porque su unidad de estudio, su objeto de estudio, no es matematizable, no está sujeto a la matemática, sino a la comprensión, y está sujeto, y por lo tanto el dato, como decía, no va a ser un rasgo de personalidad o cuántas personas en este auditorio tienen rasgo de introversión o de extroversión, sino que vamos a intentar ir a la vivencia de esa subjetividad de introversión o extroversión. Además, entonces, este es el desafío de mantenernos en una postura rigurosa, pero también abierta y científica, para no
decir en voz baja, como si no tuviéramos categoría de hacer ciencia o de científicos. No sé si le responde esto. Quería hacerle tres preguntas al profesor Iriarte, muy breves las tres. La primera, como ha dicho la profesora Lafuente, para ejercer la psicología y la psiquiatría, me parece que también, es necesario un modelo antropológico, no implícito o explícito, ¿no? ¿Usted puede decirnos o recomendarnos algún modelo antropológico? Esa es la primera pregunta. Digo las tres seguidas. Y la segunda es, el público que nos encontramos en esta sala es muy amplio y, por tanto, mi pregunta va a ser un poco desde un punto de vista de la divulgación. Desde un punto de vista de la divulgación, ¿nos podría recomendar uno o dos libros escritos por un católico psicólogo? Y digo católico en primer lugar, ¿no? A propósito. Y por último, un libro que explique la relación entre la vida espiritual y la psicología. Y por último, ¿en qué medida se puede prevenir por medio de la educación en la familia, en los colegios y en el acompañamiento espiritual? Porque se podría alargar la lista. ¿En qué medida se puede prevenir los problemas psíquicos, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Bueno, modelo antropológico. Yo este modelo antropológico que nos ha presentado la profesora Montserrat no lo conocía y lo tendría que estudiar. Tengo que profundizar. Pero hay profesores de antropología en esta universidad, pero hay que acudir a San Pablo. Pues es verdad que tenemos que profundizar en el modelo cristiano de cuerpo, alma y espíritu. Hay profesores, filosofía, antropología, teología, porque es la verdad. Lo dice una de las más citas mayores, más abundantes en esta facultad, cuando yo estudié, yo creo que se mantiene, es la Gaudium et Spes 22. Y eso es pues, que el hombre sabe quién es en Jesucristo. Entonces, profundizar en esa visión de Jesucristo, en ese estudio, es el modelo de conocerse a sí mismo. ¿Hay que reconocer aportes de otras visiones? Pues también. Pero la visión cristiana se recoge sobre todo allí, a partir de allí. Sobre libros, si no recomiendo el libro del doctor Vial, me dirá luego algo. Yo lo he leído, y lo tengo que recomendar. También he leído varios de Cencini y es muy bueno. Los libros de Cencini son muy buenos. Y el libro del profesor Torelló es clásico, no solo del 2008, ya desde hace tiempo. La última edición será. A mí me ayudó muchísimo. Yo creo que con estos tres autores, para empezar, es lo que yo hice y me gustó, aprendí mucho. Pues la prevención de los problemas psíquicos, pues aquí tenemos psiquiatras, psicólogos, pues muy complicado. Quizá habría que esperar al final del simposio para... Yo creo que de esto se hablará. A mí en medicina siempre me ha gustado individualizar. O sea, que las reglas generales pues son generales y sirven de modo general. Pero cuando tienes ya al hijo, al chico que está ahí en quinto de primaria, hay que conocer bien a cada uno. Es lo que decía el cardenal Ratzinger en el Escorial sobre la docencia. Lo que hay que hacer es querer al alumno concreto, hay que quererle. Pues yo creo que a cada persona hay que conocerla, hay que quererla, y así podrá saber cómo ayudarle para prevenir.
Le vamos a dar la palabra a la doctora Lafuente por si quiere, seguramente tendrá ideas interesantes que aportar. Modelo antropológico. Sí, libros, también libros. No, yo solo voy a dar un dato, y es que de los varios modelos, o sea, de los varios textos que ya ha presentado el profesor Iriarte, es muy interesante el metamodelo cristiano de Paul Vitz, que está hecho por un equipo que ha trabajado durante muchísimos años en una confluencia también con el modelo protestante, pero da claves teológicas, claves filosóficas y psicológicas de la definición de persona. Y bueno, pues eso daría para mucho, y lo han intentado consensuar con distintas, yo diría ya iglesias cristianas. Entonces me parece interesante y estaba en la lista de los presentados. Nada más. ¿Libros? Es que coincido. Coincido. ¿Prevenir totalmente. los problemas? ¿Prevenir los problemas? Yo creo que dejamos a que terminen los expositores que... Muy bien. Sí, gracias. Ahí tenemos una pregunta. Gracias. Soy Javier Jiménez, soy de El Salvador. Bájate la mascarilla si quieres para que se entienda mejor. Gracias otra vez. Entonces, yo he estado varios años trabajando con adolescentes y universitarios, ¿verdad? Entonces, en temas de desarrollo. Entonces, tenía una pregunta acerca a la profesora acerca de la sensibilidad, porque quizá con los alumnos, con niños, adolescentes, no es tan atractivo por esto mismo que dice, el tema de la contemplación, el silencio, por el estímulo que dan los videojuegos, por ejemplo. Igual con gente universitaria, sobre todo en carreras, pienso, economía o cosas más técnicas, no tan directamente humanidades quizá, donde quizá está más de moda la prisa o la eficiencia. Entonces, este atractivo o este despertar la sensibilidad no es atractivo en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, quizá recomendaciones o cosas que le parecerían para ayudar a fomentar este deseo, porque si no es algo que quiere, no va a avanzar. Gracias. En la cultura de la banalización de los sentidos, que has apuntado, lo que yo también presenté, hay una gran dispersión de los sentidos, por lo tanto, todo el trastorno toda esta patología relacionada con los trastornos de la atención es tan profusa y está aumentando tanto, y tiene que ver mucho en cómo se estimula el niño en su tiempo libre. La mayor parte del tiempo está sin guía, sin cuidado. Entonces, fijaros, o sea, una higiene, una educación de los sentidos, un enseñar a utilizar tu energía, tu afecto, tu sentimiento, identificar tus sentimientos, hoy por hoy pues no está orientado. Cada profesor hace muchísimo trabajo en la universidad para atraer a cada alumno al aula, porque se encuentra en otra parte, ¿no? Y estimulado por cosas que no necesariamente es lo que el profesor comunica. Entonces, yo os digo mi percepción. Es un gran desafío que personas que tienen acceso a realidades virtuales distintas a su realidad personal, que juegan con ello y que además se aprenden a divertirse, y esta es la base de toda la cultura y también del negocio del entretenimiento, aprenden a divertirse pues con esta sobreestimulación y esta confusión de roles y de identidades. Es por lo tanto un contexto en el que el joven
el niño se pierde y no sé cómo vamos a ayudarles porque todavía estamos por ver qué consecuencias tiene toda esta estimulación. Y los estudiantes que están en carreras con una alta exigencia, como ingeniería o también medicina, derecho, luego tienen los espacios de diversión que suelen estar también centrados en esta hiperestimulación. Entonces, todavía estamos por ver qué consecuencias tiene todo esto, pero la higiene de los sentidos y el saber orientar hacia dónde va tu fuerza según tu proyecto de vida, elegirlo, y una identidad clara y no virtual, pues es el gran desafío para los educadores y académicos. Hola, soy Mariana de México. Yo tenía una pregunta para la doctora, soy estudiante de psicología. ¿Hasta qué punto la gracia o la fe es necesaria para abrirnos hacia esta verdad? Pues no todos estamos bautizados, pero todos tenemos las facultades, teniendo la fe o no. Muy bien, gracias por la pregunta. Yo he planteado que la creencia es suficiente para abrirnos a la verdad y también, por lo tanto, yo soy capaz de concebir una verdad desde mi espíritu constitutivo. Y nos sorprende muchas veces ver tantas personas que tienen tanto buen criterio, aunque no sean católicos, que hacen tanto bien, aunque no sean católicos, y a lo mejor no han conocido ni a Cristo. Porque creo que hay una intervención divina, porque Dios está presente en ellos, de otra manera distinta como lo concebimos desde la sacramentalización de la experiencia religiosa, desde el catolicismo. Entonces, hay personas que no tienen fe, pero sí tienen creencia. Y de la misma manera no tienen esperanza, pero tienen expectativa según este modelo, ¿no? Y son capaces de bien, son capaces de esperar y tener confianza en el otro ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto es necesaria la gracia? La gracia sería necesaria para una mayor plenitud de unión con las personas divinas, según la plenitud que lo entendemos, de tener intimidad con un Dios que yo percibo que me ama, ¿no? Y según el modelo antropológico de Cristo y espiritual de Cristo, ¿no? De un Dios Padre del que yo me reconozco hijo. Cristo nos propone este sentido de filiación que me hace también hermano de mis hermanos, ¿no? Del resto de la humanidad. Entonces, esta sería la dimensión cristiana, ¿no? y por lo tanto que propone el modelo católico cristiano, ¿no? De filiación divina con todas sus consecuencias y trascendencias. Muchas gracias a los ponentes. Yo querría preguntar, soy Gregorio Guiteán, profesor de Moral Social. Y decano de la Facultad de Teología. Además, ante este panorama que se ha abierto de estudios de psicología en su relación con la vida espiritual o con el hecho religioso, que da un poco de vértigo, porque realmente la variedad es enorme, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué se echa en falta? ¿Qué se echa en falta? Depende de quién. Que en la Iglesia. En la Iglesia esos primeros 4 puntos que he marcado yo en mi presentación, que repite las ideas de Juan Pablo II en Pastores de Abobobis y en Opta Tanto Tius, y luego en la Congregación de la Educación Católica. Las dos partes son necesarias. Psicólogos que puedan entender la vida
espiritual y religiosa y su dinámica, creyentes o no, pero que sean capaces de comprender las creencias de la vida espiritual y la trascendencia humana. Es decir, que no sean como mis compañeros neurólogos, donde en general lo que se vende son los libros titulados como Mi cerebro y yo, o El mito del yo. Son dos libros de grandes neurólogos que cunde bastante. Hacen falta psicólogos, psiquiatras, médicos, igual que otras profesiones, que puedan ayudar. En este caso la Iglesia habla sobre todo a las personas en formación, a la hora del discernimiento vocacional y luego en el seguimiento, ¿no? El seguimiento espiritual de sacerdotes, religiosos, laicos. O sea, psicólogos, ser posible, con fe, pero sobre todo con una forma de mirar a la persona, que respeten y que comprendan que esa visión espiritual, religiosa, del más allá, es fundamental para esa persona. Psicólogos que sepan que si no son capaces de comprender a esa persona, deben apartarse y dejar que otros que puedan ayudar, ayuden. Psicólogos que no vayan a imponer su forma de ver la persona o sus propias creencias o no creencias a las otras personas. ¿Y qué exige, qué pide los magisterio a los propios pastores? No que sean psicólogos, pero sí que tengan un conocimiento mínimo o medio para poder ayudar, para poder discernir cuándo hay que llamar a un experto, que tengan una formación suficiente para entender el vocabulario, entender lo que es enfermedad, entender los tratamientos, que van a ser fundamentales en ese seguimiento de la persona, en su tarea de pastores, no solamente en los seminarios y después con sacerdotes, sino en todos, a nivel de todas las personas, de todos los laicos. Que entiendan, repito, que sepan cuándo aplicar una cosa y otra y que sepan también sus límites. Y que valoren la labor del psicólogo, que no sea únicamente para despreciar, me va a contar, o tampoco para admitir gratuitamente lo que este psicólogo que no conozco me pueda decir. Yo creo que son habría más, pero estas ideas mínimas por parte de las dos partes son imprescindibles. ¿La doctora quiere añadir algo? Sí, muy brevemente. Recuerdo una investigación de Departamento de Salud, ginecólogos que hacen con el Departamento de Teología de una universidad, o la Facultad de Teología de una universidad, una investigación sobre personas que estudiaban factores de riesgo y factores protectores del aborto. Entonces, llegaron a la conclusión que las personas que tenían conciencia de personificación del cigoto, tenían más dificultades para abortar. Entonces, es una manera de hacer investigaciones conjuntas y atreverse entre la ciencia y la teología, la psicología, la filosofía, para sacar evidencia de esta experiencia íntima de yo sé que es persona, el cigoto. Esto sería, no sé, ya está hacerlo mucho más y de una manera más sistemática. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, había algunas preguntas pendientes, pero es la hora y tenemos que respetar el horario también para el descanso mental, ¿no?, de los que estamos aquí. Entonces, vamos a hacer una pausa hasta las 11, perdón, hasta las 12, que tendremos el segundo panel. Entonces yo quiero lanzar una pregunta o una cuestión a los ponentes que nos siguen, ¿no?, al doctor Vial y a la doctora Barrera, porque van a hablar también sobre madurez, ¿no? Entonces, yo les lanzo una propuesta, ¿no?, que es ¿qué significa madurez psicológica?, ¿no? Lo digo porque creo que no está claro.
¿no? O sea, porque si yo hago una encuesta aquí y pregunto a cada uno qué es madurez psicológica, todos van a decir algo distinto, ¿no? Se entiende la madurez psicológica actualmente, pienso yo, como una madurez virtuosa, ¿no? O sea, uno dice, este es maduro porque es virtuoso, o este es maduro porque tiene una vida espiritual intensa. Creo que la madurez psicológica es algo distinto, ¿no? Entonces, como es un tema muy bonito y muy actual, en fin, les lanzo esta propuesta por si quieren responderla en sus sesiones. Por lo tanto, ahora tenemos un parón hasta las 12.